volado a través del Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo que nos concede hoy de poder llegar donde cada uno de ustedes se encuentra con este programa. Saludamos a todas las personas que a través de la página web están conectadas en diferentes partes del mundo. Pasamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia, mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amado Dios, te suplico ante el trono de tu gracia que tú me ayudes a exponer tu palabra de la manera más lisa y llanamente, sin quitarle ni ponerle. Que tu Espíritu Santo sea la preciosa persona maravillosa que obre a través de mi vida y a través de la vida de cada uno de los oyentes. Yo ato todo espíritu contrario al tuyo que quiere interrumpir esta predicación a través del internet o a través de la energía eléctrica. Reprendo al diablo y todo demonio, toda persona que quiera obstaculizar el mensaje de tu palabra. Por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. El título del mensaje en esta mañana es: la necesidad de orar siempre. ¿Qué es la oración? La oración es dialogar con Dios. Requisitos que se establecen en la Biblia para orar. La oración es una comunicación dirigida directamente al Padre. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús pasaba noches enteras en oración. Los discípulos dormían. Y en algún momento Él les reprochó y les dijo: ¿ni siquiera una hora podéis orar? Ni una hora siquiera. Los discípulos un día le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. De tanto que vieron a su maestro orar, le preguntaron: enséñanos a orar. Y Jesús le responde con una oración modelo, no para que sea repetitiva, sino que le enseña y le dice: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu bendito nombre, vénganos tu reino, hágase su voluntad así en los cielos como en la tierra, y les va dando las pautas en la perfecta y santa voluntad del Padre. No es para que tomemos el Padre nuestro como una oración repetitiva y sea una carga que hace la iglesia tradicional a través de un objeto que se cuelga en el cuello llamado el rosario, que tiene un origen asiático de doctrina oriental, en donde cada 10 pelotitas rezan un Ave María y una pelota grande rezan un Padre Nuestro. Por eso el Señor en Mateo 23, recriminando a los fariseos, les dijo: ¿ustedes creen que sus muchas repeticiones serán oídos? ¿Que hacen largas oraciones en las casas de las viudas?
les quitan, les despilfarran, les saquean sus bienes, hacen luego prosélitos y lo hacen 2 veces hijos condenables al infierno. El Señor Jesús dijo en Juan 14, versículo 13 y 14, dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiere decir que la oración dirigida al Padre debe de ser en el nombre de Jesús, no en el nombre de María, como dice la religión tradicional. Ruega a María por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No, eso es un invento de el catolicismo sin fundamento bíblico, producto de la misma ignorancia de la Escritura. Toda oración es dirigida al Padre en el nombre de Jesús. No es dirigida a ninguna persona. No es dirigida a ningún objeto. No es dirigida a ningún animal. No es dirigida a nada muerto ni etéreo. Es dirigida a una persona que se llama Padre Celestial, Padre Eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero Jesús ora, intercede únicamente por su iglesia, por sus hijos y por los que habrán de creer en él. Juan 17, versículos 20 al 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lamentablemente, los impíos oran en una actitud de no arrepentimiento. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay requisitos para la oración. Hay diferentes tipos de oraciones, pero quiero centrarme en la parábola que leímos. Aquí tenemos, como la misma expresión lo dice, la parábola de una mujer viuda que necesitaba que un juez de un lugar determinado le hiciera justicia. No podemos comparar al juez de esta parábola con el Padre Celestial, porque este juez es injusto, nuestro Padre Celestial es justo. Lo que queremos enfocar y resaltar es, como dice el inicio del versículo 1 del capítulo 18, es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había una viuda, la cual venía a él diciéndole: hazme justicia, mi adversario. No andaba con mucho regateo, no andaba con mucho palabrería, solo empleaba una frase: hazme justicia de mi adversario. Presentaba su problema de manera directa, le importunaba a cada momento porque quería una solución a su problema. El juez por algún tiempo no quiso resolverle, pero en algún momento dentro de sí él dijo: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombres, sin embargo esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que me agote la paciencia. Y pregunta el Señor Jesús: ¿acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Y pregunta al final del versículo 8: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lamentablemente, pocos cristianos aprenden el secreto o el oficio de la oración. Encontramos en la Biblia a un Adán
que Dios se paseaba en el huerto y Adán conversaba con Dios. Era un deleite platicar con el Señor. Dios le daba responsabilidades para administrar el huerto y Adán se gozaba, se deleitaba cumpliendo la función designada por Dios. Encontramos a un Enoc, cuyo nombre significa consagrado. Este hombre, dice la Biblia en el Génesis 5, 22 al 24, que conversaba y caminaba con Dios. Caminar con Dios es andar junto al Señor en una misma mente, un mismo corazón, en una misma conversación. Por allá nos dice el profeta Amós 3:3, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Nunca un cristiano debe de andar con personas en yugo desigual. Que nuestros amigos predilectos sean nuestros hermanos en la fe. Nuestros compañeros de negocio sean cristianos. Compañeros de trabajo sean cristianos. No debe el cristiano tener unión en yugo desigual. Que tu futuro esposo, que tu futura esposa sea cristiano. Eso dice la Escritura. Pero si Dios te encuentra casado o casada con un impío, quédate como Dios te encuentra. Y empieza y sigue orando por esa persona. Como el Señor te encuentra, así quédate. Entonces encontramos a un Enoc que se deleitaba conversando con Dios. Caminó con Dios. Él se acostaba pensando en Dios. Se levantaba dialogando con Dios. En el día caminaba con Dios, pensaba en Dios, alababa al Señor, se deleitaba en esa preciosa amistad. Hasta que un día Dios decidió llevarse a Enoc para estar con él. Encontramos a un Noé, Génesis 6:8, que halló gracia delante de Dios, delante de un mundo pervertido, inmoral y violento. Noé dialogaba con Dios y Dios le da las instrucciones de lo que él va a hacer, cómo va a destruir al mundo, pero debe de edificar un arca de madera de gofer, que lo va a calafatear con brea, le va a hacer una ventana y una puerta, la ventana a 45 codos de distancia del techo. Noé, dialogando con Dios, recibe de manera detallada las instrucciones de Dios, porque ese era el deleite de Noé, cuyo nombre significa descanso. El padre de Noé se llamó Lamec, que vivió 777 años y al año del diluvio muere. Lamec, padre de Noé, y que hasta que Noé nace se convierte a Cristo Lamec, por el nombre que le puso a su hijo. Encontramos a un Abraham que tiene una familia y empieza a interceder por esa familia, específicamente por su sobrino Lot, que está viviendo en Sodoma. Dios le comunica y Dios dice: le encubriré a mi amigo lo que yo voy a hacer. Dios es amigo del ser humano, pero la mayoría de los seres humanos no son amigos de Dios. Y Abraham dialoga con Dios y empieza a decirle que si hubieran 50, 45, 40, hasta 10 justos, destruiría Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice que no la va a destruir. Pero dice el apóstol Pedro en su carta, dice que solo había un justo, que era Lot, que afligía su alma al ver la conducta nefasta de los malvados.
Él sufría al ver tanta maldad, Lot. Y cuando Dios le dice a Abraham de que va a destruir Sodoma y Gomorra, y que más tarde también Dios incluye 2 ciudades vecinas, Adma y Zeboín, perdonando a Zoar, Abraham expresa una de las frases más famosas que encontramos en la Biblia, que dice acerca de la justicia de Dios: ¿acaso el juez justo no ha de hacer lo que es justo? ¿O el Dios de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Lejos de ti el hacer que muera el justo con el impío. Porque en la mente de Abraham está la justicia de Dios. Estimado amigo y hermano, esta emisora radial, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra y de orar. Pero también debemos de quedar claro de que nuestra vida espiritual depende de la relación que tengamos con el Señor. Hay tantas necesidades, hay tantas situaciones que uno cada día se sorprende a niveles tales que a veces el tiempo no da para orar tanto. Hay una responsabilidad en la oración. El hombre y la mujer de Dios tenemos que ser hombres y mujeres de oración ante tanta cruda realidad. Pero solamente debemos de orar por aquellas cargas que Dios ponga en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo la necesidad de orar siempre. Eso significa que hay que orar en todo momento y en todo lugar. No hay que orar para que la gente mire un espectáculo. No, tú enciérrate en tu habitación, la puerta, cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero hay oraciones públicas, dice el apóstol Pablo, levantando manos santas sin ira ni contienda, y oremos por todo lo que está en eminencia, en autoridad, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Tenemos que orar al Señor. Pero la pregunta es, ¿cuándo Dios va a responder a mi oración? Hermano, yo ya tengo sordo a Dios y no me responde. Dios tiene 3 maneras de responder. La primera dice sí, la segunda dice no y la tercera dice espérate. Encontramos a un Josué que está batallando y el día no le permite resolver la batalla contra los enemigos, contra los cananeos, y hace una oración sencilla diciéndole a Dios y dándole orden al sol: detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y ese día se extendió como nunca ningún otro día. Y dice que fueron más los que mató el Señor que los que mató Josué. Tuvo una victoria tremenda Josué. Luego encontramos a un Gedeón. Gedeón es un tipo de un creyente carnal, siempre está cuestionando a Dios, siempre está dudando de Dios, de su palabra. Dios tiene que usar hasta un impío para confirmarle la palabra a este juez llamado Gedeón. Y le dice: ve y desciende con tu criado Fura al campamento de los madianitas. Desciende y están 2 madianitas conversando y le dice uno al otro: yo soñé que un pan de cebada venía sobre el campamento y lo destruía. Y le dice al otro, interpretando el sueño: esa no es más que la espada de Gedeón. Dios usa muchas veces a los impíos para hablar a muchos cristianos que jamás están creyéndole a Dios. Por supuesto, el cristiano siempre tiene que saber cuándo Dios habla. Y estaba siempre hablando y cuestionando y dando a Dios: Dios,
Mira, perdóname, si eres tú, cada que este vellón amanezca seco o este vellón al día siguiente amanezca mojado y el resto amanezca seco. Siempre está en cuestionamiento con Dios. La base de nuestra relación con Dios es su palabra. Y su palabra dice que todo lo que pidiéremos al Padre en oración, lo vamos a recibir. Si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él lo hará. Siempre la voluntad es preeminente. ¿Y cómo debemos de saber la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. Su palabra es veraz. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo dijo un impío, un profeta falso llamado Balaán. Era divino, pero el Espíritu Santo trató con ese hombre, dijo una gran verdad. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice Balaán, ¿cómo maldeciré al que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo voy a execrar al que Dios no ha execrado? Hay una promesa y garantía de Dios, que el cristiano es bendito. No hay maldición, no hay brujería, no hay nada que nos llegue fuera de la santa y bendita voluntad de Dios. La falta de perseverancia hace de que muchos abandonen proyectos y abandonen peticiones que llevan haciéndole al Señor. Cuando Dios me trajo a sus caminos hace muchos años, me gocé en Dios, porque lo primero que yo dije, mi testimonio y mi vida cristiana va a permitir influir en mi esposa de tal manera que ella venga ya rápido a los caminos del Señor. Al año siguiente Dios me llama al ministerio de maestro. A los años me llama al ministerio de pastor. Pero mi esposa jamás quería nada con Cristo. Ella viviendo su vida. Pero yo oraba sin cesar día y noche. Y pasé orando 18 años por esta mujer, sirviéndole al Señor, y le decía: Dios, ¿cómo es posible que yo te esté sirviendo y la persona ayuda idónea para mi vida todavía no es cristiana? ¿Cómo es posible, Dios? Pero no voy a abandonar el llamamiento, ni voy a abandonar tu obra, ni voy a abandonar la vida cristiana, porque mi esposo y mi familia todavía no han venido a Cristo. Porque a veces el diablo como que quiere agarrar a muchos cristianos por ahí y quieren condicionar a Dios, y le dicen: si tú no conviertes a fulano, fulana, fulana, yo te dejo abandonada la obra y me aparto de tu camino y ya no quiero saber nada de ti. Como dijo Jeremías un día: yo no quiero volver a hablar jamás de ti. Pero esa palabra fue un fuego que quebrantaba y quemaba lo más hondo de su vida y de su hueso y de su corazón y de su espíritu, que no pudo resistir al Espíritu de Dios y siguió predicando el mensaje. Uno se entristece porque muchas veces su hogar no está al deseo y a la altura del deseo de Dios a la luz de la palabra. Pero una cosa quiero decirte, estimado amigo y hermano: Dios nunca desecha la oración del justo. Un día menos pensado, ella se entregó a Jesús, vino al bautismo en agua y empezó a apoyarme en el ministerio. 18 años orando. Y algunos tienen 3 años y ya están desesperados, queriendo abandonar, queriendo decirle a Dios que Dios no cumple, o queriendo renegar de Dios. Todavía te faltan 15 años más. No, puede ser de que sea menos tu tiempo, o puede ser que sea más, pero no hay que desmayar jamás. 25 años pasó Abraham esperando el hijo prometido de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Dice la Biblia en el versículo 8 al final, Jesús pregunta: ¿y cuando venga el Hijo del Hombre hará fe en la tierra? La fe es la obediencia absoluta y total a la palabra. Significa que aunque pasen 10, 20, 30, 50 años, nuestra oración es: ven, Señor
Jesucristo, te estoy esperando. Señor, tú estás a las puertas. No te olvides de mi vida, de mi familia y de mi hogar. Tenemos que orar por los reyes. Tenemos que orar por los gobernantes. Tenemos que orar por los que están en autoridad. Usted haga una lista, un cuadernito ahí. ¿Quiénes son los representantes de cada uno de los poderes del Estado de su país? Orar por el presidente, todos los del Poder Ejecutivo ahí. Los ministros, viceministros, secretarios generales, todos los que están en autoridad. Los responsables de la Fuerza Armada, de la policía, del Poder Electoral, del Poder Judicial, magistrados, jueces, de los diferentes tribunales e instancias. Del Poder Legislativo, y son los diputados los que aprueban las leyes para que hagan leyes justas a favor del pueblo. Los que están a cargo de los derechos humanos, los que están de responsables en las diferentes alcaldías y municipios del país, en las provincias, los ediles. Hay que orar por cada uno de ellos. Dice la Biblia para que vivamos quietos y reposadamente. Pero también tenemos que orar por tantos países en donde hay necesidad para que el Evangelio entre. Para que el Evangelio, Dios levante hombres y mujeres que teman única y exclusivamente a su palabra y que la Biblia entre en el idioma de cada uno de esos pueblos. Países en donde está encerrado el Evangelio como Corea del Norte, Irán, Arabia Saudita, Maldivas. Países como Pakistán, la India. Tenemos que orar por tantos países. De los 200 y resto de países, tenemos que clamar al Señor por cada país de cada continente, pero también tenemos que clamar al Señor por todas aquellas conductas de pecado de cada país en el mundo entero. Tenemos que clamar para que Dios liberte a los brujos, hechiceros, curanderos, magos, adivinos, astrólogos, homosexuales, prostitutas, lesbianas, por los afeminados, por los idólatras. Tenemos que clamar para que Dios liberte a aquellos que están atados al vicio, a la droga, por los narcotraficantes, para que Dios los liberte y dejen de seguir envenenando a una sociedad con la venta y distribución de droga. Tenemos que clamar por los grupos de pandillas para que no sigan haciendo daño al barrio, al sector, a la ciudad, al país. O se convierten a Cristo, o que Dios los tenga presos, o que Dios haga un cambio en la vida de esos pandilleros. Porque Dios es un Dios vivo y todo lo que pidamos al Padre en oración, Dios lo va a responder. No hay persona que se atreva a levantar su mano contra un hombre o una mujer de Dios sin el permiso de Dios. A mí no me preocupa nunca predicar y hablar de estos temas porque yo sé el Dios en quien yo he creído. A mí no hay persona que se atreva a hacerme daño sin el permiso y el consentimiento de Dios. Así que no me preocupa nada de esto. Pero nunca me muevo a ningún lugar si Dios no me dice que me mueva. Porque no busco fama, no busco propaganda, no busco nada más que hacer la voluntad del Señor. Dios te bendiga. Estimado amigo y hermano, te habló en Cristo tu hermano José Luis Norori Hooker. Dios te bendiga. Santo, La Iglesia Tabernáculo Oasis